revelado 4 alimentos congelados que nunca debes comer y 4 que transformarán tu salud a los 60 más. Rosa, una mujer de 62 años, miraba el pequeño refrigerador que había adquirido hace ya una década. Su interior, repleto de comidas congeladas, parecía más un recordatorio de sus malas decisiones que una opción alimenticia. Luego de su última consulta médica, donde la doctora la miró con preocupación y le hizo una larga lista de advertencias sobre su salud, la presión en su pecho se intensificó. Mientras caminaba de regreso a casa entre el bullicio de la Ciudad de México, el peso de sus decisiones se volvió insoportable. Cada comida precocinada, cada producto industrial, ¿eran esa la vida que había decidido Furella y Valentina? Al abrir el desván, un golpe de nostalgia la envolvió. Un viejo álbum familiar llamó su atención, y con cada página que pasaba, una parte de ella, una parte olvidada, despertaba. Recordaba cómo su madre llenaba la cocina con aromas de tortillas recién hechas, salsas de verdes vibrantes y el inconfundible olor del mole. Veía a su hija, Valentina, haciendo deberes en la mesa, mirando con la boca abierta a su madre mientras cocinaba. Era un tiempo de felicidad compartida y ahora estaba sumida en la rutina y el cansancio. El dilema comenzó a torturarla: dejar que Valentina creciera en un hogar donde la comida rápida dictaba la vida, una vida con sabores robados, o levantarse, cambiar el rumbo y enfrentar los juicios de quienes la rodeaban. ¿Valía la pena buscar un nuevo camino? ¿O sería mejor aferrarse a lo que conocía, a la zona de confort de los alimentos congelados? En el espejo de su pasado, Rosa vio también su propia resignación. Nadie le había enseñado a cuidar de su salud. ¿Cómo podía enseñarle algo distinto a Valentina? Después de darle 1000 vueltas al tema, se inscribió en un taller de cocina comunitaria. Había oído que allí podría aprender no solo nuevas recetas, sino también formas de comer más sano. Desde el primer día, un joven chef la inspiró. Sus ojos brillantes y su entusiasmo por la comida la empujaron a hacer esos pasos que había dejado de dar. Pero el camino no estuvo exento de obstáculos. Las miradas desaprobatorias de vecinos que la conocían desde hace años, los comentarios incómodos sobre su voluntad de abandonar lo familiar, pesaban en su mente. El sonido de las risas cuando hacía un comentario sobre intentar nuevas recetas retumbaba en sus oídos como broma cruel. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La presión era constante. El trabajo en el mercado, las horas en la oficina, las explosiones de tristeza por momentos de soledad. Con cada sesión de cocina, Rosa se enfrentaba a sus miedos ocultos. ¿Sería posible brindar a Valentina una vida que ella nunca tuvo? Pero mientras más se acercaba a este nuevo mundo lleno de posibilidades, más amenazadora se volvía la realidad que había dejado atrás. Justo cuando pensaba que estaba lista para finalmente dejar su vida anterior, una nueva noticia médica desató un caos. Su salud era más delicada de lo que creía, un resultado inesperado que la hizo tambalearse. Rosa se sintió atrapada. En ese instante, un eco profundo resonó en su interior, preguntándose si su lucha valdría la pena o si el ciclo que había decidido romper se convertirá en un ciclo de desesperación. ¿Podrá enfrentar su miedo y encontrar el camino hacia la sanación, o será presa de la resignación y el pecado del pasado? Su futuro, el futuro de Valentina, colgaba de un hilo precario. Rosa no podía dejar de pensar en los últimos resultados de los análisis.
La nueva medicación, los chequeos constantes y el cambio radical de su estilo de vida, que apenas comenzaba, ahora se sentían como cadenas que limitaban su libertad. Pasaron los días y a medida que el taller de cocina se volvía una rutina, su aprensión se transformó en frustración. Las recetas que aprendía eran un bálsamo efímero para su espíritu, pero la inquietud persistía como un grillete. Una semana después de recibir la noticia médica, Rosa se sentó frente a sus ingredientes frescos en la cocina comunitaria, sintiendo una angustia creciente. La ensalada de nopales que había planeado preparar parecía insípida en comparación con la amenaza invisible que la acechaba. Se preguntaba si realmente podría lograr un cambio sustancial en su vida o si solo estaba perdiendo el tiempo, jugando a ser otra persona. Mientras los demás participantes del taller se reían y platicaban alegremente, Rosa decidió pedir ayuda. Se dirigió al joven chef, a quien había visto como su guía, y le habló sobre su estado de salud y el aparente colapso por el que atravesaba. Miró con ojos serenos y le ofreció su apoyo. Cambiar no es solo sobre la comida, Rosa, es un viaje de autodescubrimiento, pero debes primero permitirte sentir, permítete luchar. Las palabras de él resonaron en su interior. Rosa se replegó, y en la soledad de su hogar esa noche se encontró contemplando el álbum familiar nuevamente. En cada imagen veía reflejadas sus decisiones, sus logros y también sus fracasos. Cada risa, cada llanto constituían un mosaico de su vida. Un torrente de dudas la arrastró. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Era posible que su búsqueda de comida sana no fuera solo un intento de mejorar su salud física, sino un deseo de redención personal? En un acto impulsivo, comenzaron a surgir ideas. Ella podía no solo aprender a cocinar, sino también compartir su aprendizaje. ¿Y si organizaba una pequeña reunión con vecinos para enseñarles lo que había aprendido? Tal vez su experiencia podría inspirar a otros a seguir sus pasos. Pero esa idea venía acompañada de temores profundos. La posibilidad de que el rechazo se asomara nuevamente era aterrador, una sombra que había acechado su vida por años. Sin embargo, la chispa dentro de su interior comenzaba a iluminarse. Decidida a tomar control, Rosa empezó a planear su encuentro. Haría una invitación sencilla, creando un pequeño espacio donde compartir recetas y experiencias. Era un pequeño paso, pero para ella podía ser el principio de un nuevo camino. Con su mente repleta de ideas y el pulso acelerado, decidió que no iba a permitir que la incertidumbre la paralizara. En su mente, la noción de empoderar a otros parecía mucho más importante que cualquier juicio que pudiera recibir. Esa noche, mientras poco a poco transformaba su esencia a través de la cocina, Rosa sintió que el ciclo de su vida podía estar comenzando a romperse. Mientras escribía la lista de ingredientes y los pasos que seguiría, un nuevo resultado de salud llegó a su mente. La prueba médica no la había derrotado. Ella estaba dispuesta a enfrentarlo, a gritar su verdad en voz alta, solo para encontrar su fortaleza en el proceso. Pero antes de poder concretar su plan, un inesperado mensaje la desconcertó. El próximo chequeo médico fue programado para la semana siguiente, y su corazón se llenó de aprensión. ¿Podría realmente estar lista para enfrentar los resultados o el miedo la desbordaría justo cuando parecía haber hallado su rumbo? El presente se tornaba más incierto que nunca, dejándola a las puertas de una revelación personal fundamental. Una confrontación no solo con su salud, sino con la esencia de quién era y quién deseaba ser. El tiempo apremiaba y Rosa se preparaba para un nuevo enfrentamiento. Así, quedó claro que el verdadero desafío apenas comenzaba. Rosa despertó con la luz del día filtrándose a través de las cortinas. En su mente, el eco del chequeo médico resonaba como un tambor. Sabía que necesitaría enfrentar la realidad, pero había una decisión que estaba tomando forma en su interior. La idea de su encuentro comunitario con vecinos pulsaba en su mente, ofreciéndole una vía de escape de sus propios miedos. Mientras se preparaba para el día, su rostro se reflejaba en el espejo. Sin embargo, no era solo la imagen de una mujer angustiada, había una chispa de determinación en sus ojos. A medida que su mente se centraba más en el taller, esa sensación de frustración comenzaba a desvanecerse. Pensó que quizás el acto de compartir podría ser la clave para su sanación.
Se sentía como si cada receta que planeaba fuera un ladrillo en un nuevo camino, construyendo no solo su futuro, sino también un propósito renovado. Rosa se adentró en la cocina y comenzó a experimentar. La sensación de picar verduras, el aroma de especias mezclándose, la música suave que sonaba de fondo, todo contribuyó a un resurgimiento de su creatividad. Pero, en medio de la cocina, la inquietud regresó. ¿Y si su encuentro terminaba en un fracaso? Pronto entendió que sus temores eran una manifestación de la inseguridad que había abrazado durante tanto tiempo. Decidida a no dejarse dominar, comenzó a escribir recetas con un nuevo enfoque. El truco, pensó, es hacer este proceso junto a otros. Se propuso mostrarles un estilo de vida que no solo se centrara en lo que comían, sino en cómo se sentían al hacerlo. Disfrutar de los alimentos podría ser un acto de resistencia, una forma de tomar control sobre su vida y su salud. La tarde del encuentro llegó y Rosa se encontraba nerviosa. A cada toque en la puerta su corazón latía más rápido, pero en el fondo había una pequeña voz que la instaba a seguir adelante. Al abrir la puerta, se encontró con unos pocos vecinos, miradas curiosas y sonrisas ansiosas. En lugar de permitir que el miedo la paralizara, recordó las palabras del chef: «Permítete sentir». A medida que los vecinos se reunían, Rosa comenzó a hablar no solo sobre las recetas, sino sobre su propia lucha. Se dio cuenta de que compartir su miedo y su vulnerabilidad hizo que los demás se abrieran también. La cocina se convirtió en un espacio seguro, donde cada reto personal pudo albergarse, sin juicios ni críticas. Fue allí donde ocurrió algo inesperado. Las risas y las historias se entrelazaron, transformando aquel pequeño encuentro en una ceremonia de sanación. Después de varias horas, Rosa se sintió más fuerte que nunca. No solo había impartido conocimientos, había abierto un diálogo sobre la salud, el miedo y la esperanza. En ese instante, comprendió que su batalla no era solo contra una enfermedad, sino un viaje de autenticidad hacia sí misma. Había tenido éxito, y eso encendió en ella una llama que deseaba alimentar. Sin embargo, a medida que la noche se adentraba, una sombra de incertidumbre se apropió de ella nuevamente. Había sido un paso importante, pero el chequeo médico seguía a la vuelta de la esquina. Se sintió poderosa, pero también vulnerable ante el inminente examen. Se preguntó, ¿podría su nuevo propósito protegerla de lo que pudiera escuchar? De vuelta en casa, Rosa miró a su alrededor. La cocina había sido testigo de su transformación, pero ella sabía que la confrontación aún estaba pendiente. Decidida a no dejar que el miedo la volviera a apresar, logró dormir con un sentido renovado de propósito, enfrentando la realidad con valentía. La mañana del chequeo llegó con un aire de determinación. Mientras se preparaba, no podía evitar cuestionarse. Fuera lo que fuera, ¿estaba lista para asumir lo que fuera? Con su corazón latiendo fuerte, salió de casa, dispuesta a afrontar no solo su salud, sino también el camino que había decidido tomar. Había llegado el momento de enfrentar al médico, sus miedos y sobre todo a sí misma. ¿Cuánto de esa nueva Rosa podría soportar ante la verdad que se aproximaba? A medida que Rosa se acercaba a la clínica, su mente se llenaba de preguntas. Mientras cruzaba el umbral, una sensación de determinación comenzaba a mezclarse con la ansiedad. En la sala de espera, el silencio era opresivo, interrumpido solo por el murmullo de algunas conversaciones lejanas. Las miradas de otros pacientes la hacían sentir expuesta, como si pudieran ver más allá de su piel, hacia sus pensamientos más oscuros. Consciente de su vulnerabilidad, Rosa respiró hondo, recordando la fuerza que había sentido en su cocina la noche anterior. Aquella conexión con sus vecinos había sido un recordatorio del poder de la honestidad. Se prometió a sí misma que no dejaría que la preocupación la dominara esta vez. Se preguntó si la vulnerabilidad podría transformarse en su aliada en lugar de su enemiga. Cuando finalmente la llamaron, sus pasos hacia la consulta fueron casi automáticos, como si su cuerpo llevara la delantera mientras su mente buscaba a tientas la calma.
La sala del médico era fría, desangelada, pero en sus paredes había diplomas que hablaban de logros, pruebas de que el conocimiento podía marcar la diferencia. Mientras el doctor revisaba su historial médico, Rosa se sentó erguida, apretando las manos sobre sus piernas. Sabía que estaba en un punto de inflexión en su vida. La conversación se inició de manera protocolaria, pero a medida que el médico hablaba sobre análisis y resultados, el temor de Rosa se renovó. Las palabras en torno a miedos predispuestos y cambios necesarios parecían un eco lejano de lo que había vivido durante años. Sin embargo, esa incertidumbre también resonaba con el nuevo propósito que había encontrado en su vida. Mientras escuchaba, su mente trabajaba en la construcción de un nuevo camino. Rosa hizo un esfuerzo consciente por mantener la atención en la conversación, recordando su taller de cocina. Lo que se consume se transforma, pensó. Era cierto no solo para los alimentos, sino también para las emociones y experiencias. Había aprendido que su enfoque sobre la salud podía abanderar una vida más plena. Así que en lugar de dejarse arrastrar por la desesperanza, decidió interactuar. ¿Qué cambios son más urgentes?, preguntó. Su voz sonó más firme de lo que imaginaba. El médico la miró con sorpresa. No era solo una consulta, era un diálogo, y en ese instante Rosa comprendió que tenía poder sobre su propio viaje. Estaba dispuesta a tomar las riendas, a desafiar lo que le habían dicho que era irreparable. Después de una serie de recomendaciones, el médico se detuvo y le dio un consejo que resonó. La salud no solo se mide en chequeos, se vive cotidianamente a través de lo que elegimos incorporar a nuestras vidas. En ese momento, la mente de Rosa hizo clic. No era solo su cuerpo el que necesitaba atención, sino también sus hábitos, su manera de percibir la vida. No eran solo alimentos, eran decisiones, eran momentos. Al salir de la consulta, la mezcla de emociones en su interior se transformó en una voluntad irrefrenable. Desde ese instante, cada decisión que tomara sobre su vida y su salud se convertiría en parte de su camino hacia la autenticidad. La revelación del médico no era solo un recordatorio de un chequeo, sino un llamado a vivir en plenitud. Mientras caminaba, un pensamiento la atravesó. Debía compartir no solo recetas, sino también su viaje de transformación. Esa idea la electrificó. Había un mundo que anhelaba ser descubierto y que podría unirse a su búsqueda de bienestar y autenticidad. Sin embargo, al cruzar la calle, un correo llegó a su teléfono, un mensaje que prometía cambiarlo todo. Su corazón se aceleró. Era de un antiguo colega, curioso por conocer su progreso. Sin pensar, pulsó en el enlace que lo acompañaba. ¿Estaría preparado para abrir la puerta a una nueva oportunidad profesional en medio de su viaje personal? La vida parecía jugar en múltiples niveles y Rosa estaba a punto de descubrirlo. El mensaje deslumbrante en la pantalla de su teléfono parecía divagar entre sus expectativas y temores. Rosa suspiró al leer el título del artículo. En la vorágine de su transformación, no podía ignorar su curioso impulso por aplicar lo que había aprendido sobre salud en un ámbito más vasto. ¿Por qué no?, pensó, sintiendo que la oportunidad se asomaba ante su vida como un nuevo horizonte. Mientras se alejaba de la clínica, aún con la consulta resonando en su mente, Rosa decidió aprovechar ese momento de inspiración. Con cada paso que daba, sus pensamientos se alineaban en torno a compartir su historia de renovación personal. Se imaginó frente a una cámara, hablando sobre lo que había descubierto sobre el poder de la alimentación, las decisiones del día a día y cómo pequeñas elecciones pueden llevar a cambios significativos. Al llegar a casa, se sentó en su rincón habitual de la cocina. Las imágenes de su taller de cocina se podían proyectar en su mente como un viaje de descubrimiento, no solo de sabores, sino también de vínculos. Aquello que había parecido un simple pasatiempo empezó a configurarse como el escenario perfecto para su próximo desafío: crear un blog que compartiera recetas y consejos, no solo sobre comida, sino sobre la vida misma. Tomó papel y bolígrafo, esbozando ideas para el nombre de su blog. Con cada palabra, su entusiasmo crecía. Quería que fuera un espacio donde otros pudieran sentirse inspirados a tomar el control de su salud,
un sitio donde la vulnerabilidad se volviera fuerza. Cocina conscientemente, escribió, y sonrió al visualizar cómo ese nombre encapsulaba su propósito renovado. Se sentía como si cada letra era un pequeño paso hacia esa vida más plena que había decidido abrazar. Sin embargo, el eco de la incertidumbre aún retumbaba en su mente. ¿Sería capaz de sostener esa energía? ¿Podría realmente ser una voz influyente en un mar de numerosas opiniones? Al inicio se sintió abrumada. La idea de enfrentarse a una audiencia le aterraba, pero no cabía duda de que estaba en un camino de transformación y esa transformación debía ser compartida. Así, comenzó a planear contenido, recetas saludables, historias sobre su propio viaje y descubrimientos sobre alimentos que podrían cambiar vidas, como los 4 alimentos congelados que había encontrado en el intrigante artículo. La noche pasó rápidamente mientras Rosa organizaba su pensamiento, creando borradores de entradas y recolectando imágenes de sus platos. Se enfocó en lo que quería comunicar, fusionando su amor por la cocina con las lecciones de vida que había aprendido. Al final del día, entendió que su voz era válida y que tenía la capacidad de resaltar la importancia de la salud en todos sus aspectos. Pero una noche de trabajo incesante también trajo conflictos internos. Consciente de que lanzarse a este nuevo camino significaba dejar atrás algunas de sus inseguridades, se encontró luchando con una realidad. ¿Qué pasaría si fracasaba? Esa sensación casi derrotista la empujó a cuestionar una vez más si estaba lista. El miedo al rechazo o a no ser suficiente amenazaba con arruinar su entusiasmo. Una notificación desprendida de su teléfono rompió su concentración y al mirar encontró un correo de su colega. La opción de participar en un podcast sobre salud y nutrición estaba sobre la mesa. La oportunidad aparecía como un desafío audaz, tentador y aterrador al mismo tiempo. ¿Era este el momento de dar un paso más audaz en su camino, de hacer pública su voz? El latido de su corazón se aceleró y se dio cuenta de que estaba entre 2 caminos, el familiar de su zona de confort y el impulso hacia lo desconocido. Rosa sonrió, reconociendo que a veces lo desconocido resulta ser la mayor oportunidad de crecimiento. La decisión final aún no estaba en su mano, pero la dirección que tomara en su participación podría definir su viaje. Mientras sopesaba la invitación, una profunda determinación florecía en su interior. Tal vez, solo tal vez, había llegado el momento de salir a la luz y enfrentarse a su propia sombra. Pero, ¿tendría el coraje necesario para tomar esta decisión crucial y comenzar su verdadero viaje? Rosa se despertó con la luz del sol filtrándose por la ventana de la cocina. La invitación al podcast seguía resonando en su mente. Se preguntaba si sería capaz de articular sus pensamientos y convertir su viaje personal en inspiración para otros. Cada vez que pensaba en ello, las mariposas en su estómago volaban con más intensidad. La idea de hablar en público siempre había sido una de sus fobias, pero ahora sentía un llamado diferente, como si se tratara de una misión. Decidió que para enfrentarse a este reto necesitaba prepararse. Abandonó los sueños de un simple blog para sumergirse de lleno en el contenido que quería presentar. Rosa se propuso investigar más sobre los alimentos que podía discutir en el podcast, no solo los que debía evitar, sino también aquellos que realmente podían marcar la diferencia. Pasó horas en la biblioteca local y en Internet, recopilando información sobre nutrición, beneficios de ciertos alimentos y las historias detrás de cada uno. Descubrió que las decisiones alimentarias iban más allá de la simple elección de ingredientes, eran una forma de cuidar de uno mismo y de conectarse con el cuerpo. Cada descubrimiento la hacía sentir más fuerte y más lista para el desafío que tenía por delante. En un intento de consolidar su pensamiento, comenzó a escribir un guión para el podcast. Lo que antes parecía un mero ejercicio de autopresupuesto, se transformó en un descubrimiento en sí mismo. Fue como si cada palabra que plasmaba en la hoja fuera una pieza de un rompecabezas que finalmente comenzaba a encajar. Las historias de sus fracasos y éxitos personales se entrelazaban con datos sobre alimentos y salud. Rosa se dio cuenta de que no solo quería compartir conocimientos, sino también conectar con los oyentes desde una perspectiva auténtica.
Días después, mientras se preparaba para grabar, sintió una mezcla de emoción y desasosiego. La preocupación por el desempeño comenzó a acecharla de nuevo. ¿Y si no era lo suficientemente elocuente? ¿Qué pasaría si su voz temblaba al micrófono? Enfrentándose a la espiral de dudas, tomó una respiración profunda y recordó el motivo detrás de su decisión: compartir lo que había aprendido y tal vez inspirar a otros a tomar el control de su propia salud. El día de la grabación llegó y Rosa entró al estudio con un torbellino de emociones. A medida que el micrófono se encendía, se vio rodeada de luces que iluminaban no solo el espacio físico, sino también su nuevo propósito. Comenzó a hablar y a medida que sus palabras fluían, la confianza que había cultivado se fue afianzando en ella. Abrazó su vulnerabilidad, compartiendo no solo recetas, sino también momentos difíciles de su vida. Sin embargo, no todo fue fácil. En medio de su exposición, una crítica interna surgió que casi la paraliza. ¿Había realmente impactado? Esa pregunta se clavó en su mente como una daga. ¿Denotaba debilidad el hecho de preguntarse si había logrado su objetivo? ¿O era un signo de fortaleza? La respuesta no estaba clara, pero la experiencia de hablar le había enseñado algo invaluable: el valor de perseverar a pesar de las inseguridades. Luego de terminar la grabación, sintió un alivio indescriptible, pero también una nueva inquietud. El episodio estaba programado para salir al aire en unos días, y la ansiedad comenzó a surgir de nuevo. ¿Cómo reaccionarían los oyentes? ¿Serían sus comentarios un abrazo cálido o una fría crítica? Rosa se enfrentaba a la posibilidad de no ser bien recibida. El ecosistema del podcast no era fácil, y en ese ambiente competitivo, Rosa se sintió como un pez fuera del agua. Sus aprendizajes sobre la cocina se habían vuelto más complejos al darse cuenta de que sus habilidades comunicativas debían evolucionar en sincronía con su crecimiento personal. Ahora comprendía que el crecimiento verdadero conlleva aprovechar cada pequeña oportunidad. Cada crítica constructiva, cada elogio, se convertiría en una herramienta para su desarrollo. Mientras reflexionaba sobre el impacto del podcast, el correo electrónico que había recibido unos días atrás reapareció en su mente. Tenía una decisión crucial que tomar, pero sentía que había dado un paso importante en su camino. Sin embargo, la preocupación por las posibles respuestas y su nueva vulnerabilidad la mantenía en vilo. De pronto, su teléfono vibró de nuevo. Era el productor del programa con una propuesta inesperada. ¿Te gustaría ser parte de nuestra próxima serie sobre historias inspiradoras? La invitación brillaba bajo la fecha de la grabación. Rosa se congeló, sintiendo que había cruzado un umbral hacia lo desconocido. ¿Era este el momento de sumergirse aún más en esa nueva vida? ¿Tendría el valor para despojarse de sus dudas y dar ese significativo paso hacia la exposición pública de su experiencia? Tenía que decidirlo. La invitación del productor resonó en la mente de Rosa como un eco persistente que descompuso su tranquilidad. Había aprendido a gestionar la ansiedad, pero la posibilidad de hablar en una serie aún más visible la sumergía en un mar de incertidumbre. ¿Estaba realmente lista para dar ese salto? La idea de que otros pudieran escuchar su historia no solo la llenaba de emoción, sino también de una profunda vulnerabilidad. Pasó las horas siguientes reflexionando, sopesando la decisión con cuidado. Inmersa en la cotidianidad, convirtió sus rutinas matutinas en periodos de meditación y análisis. La preparación de su desayuno se volvía un acto simbólico. Cada ingrediente que seleccionaba representaba un paso más hacia la autoafirmación. Así fue como comenzó a experimentar con recetas y a decantar su estrategia comunicativa. Buscó los 4 alimentos congelados que quería destacar, y el proceso de investigación se convirtió en una experiencia de autodescubrimiento. Al final, no se trataba solo de lo que no debía consumirse. Era una exploración de lo que realmente podía brindar bienestar y, por lo tanto, contribuir a su mensaje. Este enfoque positivo al investigar los alimentos transformó su narrativa y le otorgó más claridad sobre lo que quería transmitir en el próximo episodio. Una chispa de propósito iluminó su camino.
quería compartir su viaje, no solo para advertir, sino para empoderar. ¿Por qué no inspirar a otros a hacer cambios que los llevaran a disfrutar de una mejor vida? Mientras desarrollaba el guión para el nuevo episodio, Rosa también se enfrentaba a un dilema más profundo: el miedo a no ser la voz que sus oyentes necesitaban. Su mente se llenaba de preguntas perspicaces y parálisis autoimpuestas. Aún recordaba su primer episodio, los nervios y las dudas que la habían envuelto. Esta vez iba a ser diferente, se decía, pero la realidad de la autocrítica se aferraba a su ser. Esa voz interna le empujó a preguntarse cómo podría dejar de lado la necesidad de la aprobación externa y, en cambio, concentrarse en el impacto que pretendía generar. La noche anterior a su grabación se sumió en una profunda reflexión. Las luces del salón donde solía ensayar recordaban los momentos de duda que la habían acompañado desde el principio. Sin embargo, esa noche decidió hablar consigo misma en voz alta, formulando su preparación como un diálogo. ¿Quién se beneficiará de esto?, articularía. Los ojos del espejo la confrontaban. Su voz sonaba más firme, casi decidida. Las palabras que antes se arrastraban se introdujeron en su discurso como afirmaciones de poder. Así fue como comprendió que el camino hacia el crecimiento personal no sería un viaje lineal. Estaría marcado por tropiezos y reacciones no previstas. Pero a pesar de todo, su deseo de autenticidad la impulsaba a continuar. Una vez más, respiró hondo y tomó la decisión. Se presentaría de pie y con sinceridad. Al llegar al estudio, sintió un escalofrío de determinación acompañada por el lujoso peso de su misión. Conectarse con su audiencia ya no era solo cuestión de mostrarles qué evitar. Se trataba de conectarlos con las emociones e historias que los inspirasen a adoptar nuevas realidades. Aquella mañana decidió que sus palabras serían reflejos de su auténtica experiencia. Sin embargo, lo que no esperaba era la dificultad que esta evolución personal traería consigo. Al encenderse el micrófono y comenzar a hablar en esta nueva grabación, notó que su voz aún temblaba, pero esta vez era con la emoción de compartir algo transformador más que con miedo. Cuando terminó, una oleada de satisfacción la envolvió, pero entre líneas aparecía una sombra aún más inquietante: la responsabilidad de ser la voz para otros. Junto con el sentimiento de satisfacción vino la pregunta que la atormentaba desde el principio: ¿habría hecho lo suficiente? Pero aún había un dilema mayor a la vista. A medida que la grabación se acercaba a su final, un nuevo mensaje iluminó la pantalla de su teléfono. Era del productor. Tu episodio ha resonado en muchos. Tenemos otra propuesta. Nos gustaría ofrecerte una colaboración en una serie de eventos en vivo sobre salud y bienestar. Las mariposas regresaron y el zumbido de la posibilidad de estar frente a un público real sacudió su determinación. ¿Podía realmente dar otro paso, esta vez con una audiencia frente a ella? ¿Se atrevería a enfrentar el próximo nivel de su transformación personal? Con un cóctel de miedo y entusiasmo agolpándose en su pecho, Rosa tomó un profundo respiro, dándose cuenta de que la vida nunca le había presentado un desafío típico. Era el momento de salir de su zona de confort o seguir escondiéndose detrás de una pantalla. Su respuesta, al borde de sus labios, estaba a punto de definir su camino. Rosa se sentó en la mesa que había sido el centro de sus reflexiones durante semanas. En su mente, el eco de la propuesta del productor resonaba más fuerte que nunca. Las palabras colaboración en eventos en vivo se repetían como un mantra, produciendo una mezcla electrizante de anticipación y pavor. Había dado un paso hacia la visibilidad, pero el siguiente nivel estaba dispuesto a empujarla hacia un abismo que nunca había imaginado. Mientras organizaba las notas de su guión, una imagen se le aparecía con claridad: su madre, quien había luchado con problemas de salud por años. El deseo de ayudar a otros había sido su motor inicial, y esta oportunidad parecía abrir una puerta que había mantenido cerrada durante demasiado tiempo. Sin embargo,
Ahora debía confrontar un nuevo tipo de ansiedad. ¿Sería capaz de sostener la confianza de una audiencia en el mundo real? Durante días, Rosa dedicó tiempo a ensayar sus palabras, y el estudio se convirtió en un campo de batalla donde luchaba contra su temor al fracaso. Se miraba al espejo, estrujando los labios con determinación mientras ensayaba frente a él. A cada repetición, su voz resonaba más fuerte, despojándose del temblor que había caracterizado su entrega anterior. Pero en su interior, la voz de la duda seguía presente, cuestionando su capacidad para conectar genuinamente. El día de su primera presentación llegó con la misma mezcla de emoción y nerviosismo que había sentido la primera vez que se paró frente al micrófono. La audiencia, compuesta por personas que habían llegado con la esperanza de hallar respuestas, la esperaba. En los momentos previos, su mente se llenó de preguntas. ¿Podré realmente guiarlos? ¿Seré lo suficientemente buena? Dicho cuestionario se convertía en un impulso de acción, empujándola a comprometerse una vez más con su propósito. Al subir al escenario, los rostros expectantes ante ella formaban un mar de incertidumbre compartida. Respiró hondo, sintiendo el aire frescamente cargado de expectativa. Era momento de traducir su historia personal en un puente hacia el bienestar de los demás. Cada palabra, cada anécdota que compartiera podía ser el destello de luz que otro necesitaba. Sin embargo, la carga de esa responsabilidad casi la aplastó. Así que en lugar de llevar el peso de sus miedos, decidió cambiar su enfoque. Empezó a visualizar a cada persona del público como parte de su propia historia, a quienes estaba allí para inspirar. Esto no solo había sido su viaje, era una travesía que todos compartían, llena de aprendizajes y oportunidades para crecer. En ese instante, la ansiedad se transformó en propósito. Hablaba de lo que había aprendido y cómo cada alimento podía ser un aliado o un enemigo en su búsqueda de salud. Mientras hablaba, la conexión se hizo palpable y las miradas atentas le recordaban que no estaba sola. A medida que avanzaba en su presentación, el miedo era reemplazado por un profundo sentido de pertenencia. Las historias de vida compartidas resonaban más allá de su propia experiencia, y en un abrir y cerrar de ojos, Rosa comprendió que su vulnerabilidad había creado un espacio de confianza. La ovación que siguió la dejó abrumada. En medio de la emoción, sintió que la conexión era real y estaba haciendo la diferencia. Sin embargo, el eco del éxito pronto se vio opacado por otra inquietud. ¿Podría mantener este nivel de autenticidad y apertura en cada presentación? La idea de ser una figura pública era más desafiante de lo que había anticipado. Con esas reflexiones aún retumbando en su mente, regresó a casa, donde un mensaje ardiente esperaba en su teléfono. Hemos recibido excelentes comentarios. La próxima semana hay más eventos programados. De repente, se abrieron ante ella más oportunidades, pero también más preguntas inquietantes. ¿Serían capaces de enfrentar los nuevos desafíos que vendrían con el crecimiento? Rosa se sintió parada en un precipicio, exactamente en la frontera entre lo conocido y lo desconocido. Mientras contemplaba su respuesta, una nueva tristeza se instaló en su corazón. El deseo de seguir validando su propia voz contra el temor a desentonar. El próximo paso de su viaje estaba determinado a mostrarse. Ante ella, el horizonte se extendía en una promesa atemorizante. ¿Estaba realmente lista para la siguiente etapa de su transformación? Las dudas comenzaron a amontonarse, pero el llamado a seguir avanzando era igual de fuerte. Rosa despertó con el sonido del despertador resonando en el aire, una amenaza de impaciencia para el día que debía enfrentar. Cuando sus pies tocaron el suelo, una ola de nerviosismo se apoderó de ella. El recuerdo del último evento todavía vibraba en su interior, pero lo que más le inquietaba era su próxima presentación. Esa vez no se trataba solo de compartir su historia personal. Se había comprometido a ofrecer información clave sobre nutrición, en un formato que debía ser tanto accesible como impactante para una audiencia diversa.
Mientras se preparaba, sus pensamientos la llevaron a momentos clave en su travesía. Se dio cuenta de que la vulnerabilidad que había mostrado no solo había resonado en el público, sino que también había redefinido su relación consigo misma. Aquel escenario había dejado de ser un lugar aterrador. Era, en cambio, un espacio donde podía crecer, un lugar donde su voz podía ser escuchada y valorada. Pero el siguiente paso era más grande y más audaz que el anterior. Con el guión en mano, se sentó frente al espejo. Esta vez era diferente. En lugar de verse como una simple presentadora, se visualizaba como una líder en su ámbito. La presión de tener que ofrecer consejos concretos la desafiaba a consolidar su conocimiento y a validar su propia experiencia. ¿Qué sería de su mensaje si no nutría la confianza en lo que decía? Se comprometió profundamente a investigar y a formular recomendaciones basadas en ciencia y experiencia personal, sabiendo que su autenticidad sería innegociable. Durante los días previos hizo una investigación exhaustiva. No solo revisó estudios recientes sobre alimentación saludable, sino que también interrogó sus propias creencias. Se cuestionó si algunas de sus ideas estaban influidas más por la moda que por la realidad. Cada descubrimiento, cada nueva información, se sentía como una pieza más para completar su rompecabezas. Sin embargo, un miedo antiguo la azotaba, la posibilidad de ser criticada o, peor aún, no ser creíble. Eran nuevos desafíos en la arena pública y estaba peligrosamente al borde del abismo. En medio de esta exploración, recibió un correo de un colega del sector. «Rosa, estoy impresionado con tu trabajo. Aquí tienes algunos estudios que podrías incluir en tu charla», decía. Por un momento, el sentido de comunidad y apoyo la inyectó con energía. Tal vez el miedo a ser juzgada podía ser transformado en una oportunidad para aprender, no solo para ella, sino también para aquellos que la escuchaban. El día de la presentación llegó rápidamente, y cuando se encontró en el escenario, la marea de emociones la abrumó nuevamente. Pero esta vez, con la mirada en el público, un cambio en su percepción se encendió en ella. En lugar de observar un grupo de extraños, reconoció las frases y las palabras que habían resonado en su propio viaje. Así, reunió el coraje y se enfrentó a sus temores. Su discurso se convirtió en una mezcla de ciencia accesible y relatos personales. Habló de los 4 alimentos congelados que debían evitarse, pero también presentó alternativas que podían transformar la salud de sus oyentes. La entrega fue potente, cada palabra se sentía genuina y resonante, y lo que había comenzado como una simple presentación se transformó en una conversación íntima y reveladora. Al finalizar, la receptividad del público fue inmediata. Recibió preguntas, reflexiones y, lo más importante, agradecimientos sinceros. Había creado conexiones significativas, limpiando la niebla de su autoexigencia al darse cuenta de que su vulnerabilidad también podía ser su mayor fortaleza. Sin embargo, mientras se retiraba del escenario, un eco persistente llenó su mente. La próxima presentación ya estaba al acecho. Este éxito, aunque revitalizante, tenía que ser seguido por más, y la presión de mantenerse auténtica hacía que las dudas volvieran a surgir. ¿Podría sostener la autenticidad mientras lidiaba con la creciente expectativa de su audiencia? Rosa dejó el escenario llena de emociones encontradas. Su viaje apenas comenzaba, y ante ella se alzaban más preguntas que respuestas. ¿Cómo equilibraría la demanda de conocimiento experto con su deseo de conectarse emocionalmente? Mientras pensaba en su futuro, un mensaje emergió en su teléfono, desvelando una invitación a un contacto en un ámbito aún más complejo. La ansiedad pulsaba en sus venas. Estaba a punto de adentrarse en un territorio desconocido. ¿Lo abrazaría o se dejaría frenar por el miedo? Rosa se despertó temprano al día siguiente, sintiendo una mezcla de euforia y temor. La presentación sobre nutrición había sido un éxito, pero la realidad de los próximos pasos la inquietaba. Su historia de transformación había resonado, y ahora un nuevo desafío sobre cómo equilibrar su voz auténtica
con las expectativas externas, se presentaba como un horizonte inexplorado. Sin embargo, lo más importante era que había logrado transmitir su mensaje, y eso la llenó de una confianza renovada. Mientras se preparaba en la cocina, revisó, una vez más, los fundamentos de su trabajo. Había aprendido que compartir recetas y conocimientos sobre alimentación saludable era más que un simple hecho. Era una forma de conectar con las personas a un nivel más profundo. Rosa reflexionó sobre su propio viaje, no solo como un intento de mejorar su salud, sino como un anhelo de recuperar su esencia y su conexión con el mundo que la rodeaba. La invitación a participar en una serie de eventos en vivo para compartir su experiencia fue un momento crucial. En lugar de dejarse abrumar por el miedo, decidió verlo como una oportunidad. Se propuso fomentar no solo su crecimiento personal, sino el de aquellos que fueran parte de su audiencia. Su visión era clara: empoderar a otros a través de la alimentación consciente, alentándolos a tomar decisiones que mejorarían su bienestar. Los días que siguieron al evento inicial fueron de arduo trabajo. Rosa dedicó su tiempo a investigar y preparar una serie de presentaciones. Sabía que debía ofrecer no solo información, sino también inspirar a través de su vulnerabilidad. Redefinió el enfoque de sus charlas, integrando sus aprendizajes sobre la salud con su propia historia. Cada paso que daba la acercaba más no solo a su público, sino también a sí misma. El día del primer evento en vivo llegó más rápido de lo que esperaba. Rosa ya no se sentía como una mujer ansiosa. Había pasado de ser la temerosa Rosa a convertirse en una figura llena de propósito. Cuando pisó el escenario, sintió que, a pesar de los nervios, había cultivado un entorno de pertenencia. En lugar de ocultarse tras el miedo, se permitió abrazar la conexión con la audiencia. Arquitecta de su propio destino, estaba lista para llevar su mensaje a aquellos que deseaban escuchar. La presentación fue una experiencia monumental. A medida que compartía sus recetas o cómo evitar ciertos alimentos congelados, cada anécdota se sentía como un hilo que tejía una red de entendimiento y autenticidad. Las respuestas de la audiencia fueron inmediatas y alentadoras. Sus preguntas eran profundas, evidentes de un deseo genuino de mejorar sus vidas. Rosa, a su vez, se sentía más fuerte, más conectada con su propia verdad. Al finalizar, el aplauso resonó en el auditorio como un abrazo colectivo. Pero más allá de eso, sabía que había algo profundamente satisfactorio en permitir que su voz fuese escuchada. La confianza que había cultivado se había transformado en un compromiso vivo, un impulso constante para seguir compartiendo. Cada nuevo mensaje y cada agradecimiento se volvían gasolina para su alma. Sin embargo, detrás de la celebración, Rosa reconocía que la lucha por la autenticidad nunca estaba completamente resuelta. Aún había momentos en que la duda se colaba en su mente, planteando cuestiones sobre su capacidad de continuar. Pero entonces recordaba lo lejos que había llegado, cómo había pasado de la resignación a ser una mujer empoderada, cómo cada plato que preparaba, cada charla que daba, se convirtió en un símbolo de su crecimiento. Las oportunidades parecían multiplicarse tras cada evento. Rosa se dio cuenta de que había creado una comunidad, un espacio donde sus seguidores no solo esperaban consejos de recetas, sino también una conexión real. Cada mensaje que recibía la retaba a seguir adelante, reforzando su propósito de educar a otros sobre la importancia del bienestar a través de la comida. Finalmente, Rosa decidió capitalizar la sinergia que había creado. A medida que su confianza crecía, también lo hacía su deseo de hacer un impacto más profundo. ¿Por qué no escribir un libro sobre su viaje y sus descubrimientos sobre la cocina saludable? Ideas fluyeron en su mente como un torrente, cada una más emocionante que la anterior. Esa noche, sentada frente a su computadora, sonrió al abrir un nuevo documento en blanco.
El camino que había recorrido desde su desván, lleno de nostalgia y dudas, hasta este momento de claridad, representaba no solo su transformación, sino el honor de ser parte de otros viajes. Así comenzó a escribir, dispuesta a compartir su historia y los secretos aprendidos en la cocina, nunca olvidando las promesas que se había hecho a sí misma y a Valentina. Había alcanzado, sin duda, una vida vibrante que se alimentaba de decisiones conscientes y del deseo de seguir creciendo. Rosa ya no es esa mujer atrapada en el pasado, sino una fuerza imparable dedicada al bienestar. La vida no había dejado de ser compleja, pero había aprendido a navegar su camino con valentía. Al cerrar su computadora, sintió que estaba lista para conquistar el próximo capítulo de su vida. El futuro se iluminaba ante ella, lleno de federes. La verdadera Rosa estaba lista, no solo para vivir su historia, sino para ser la autora de su propio destino. No esperes ni un segundo más para ser parte de esta comunidad de transformación. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las historias emotivas y exclusivas que tenemos preparadas para ti. Deja un me gusta ahora para que más personas puedan encontrar inspiración. Comenta tus reacciones y teorías sobre esta conclusión y no olvides compartir este video con al menos 5 amigos que también necesitan este impulso hacia una vida más saludable. Este es el momento de mostrar tu apoyo.